nos ponemos en pie y oramos a nuestro Dios. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos una vez más, reconociendo, Señor, que estamos acá en pie solamente por el perdón que nos brindas, por tu sangre preciosa que nos limpia de toda maldad. Gracias, Señor, porque no podemos venir a ti inconscientes de ello, sino cada día en nuestra mente hacer la cruz de Cristo más grande, porque es grande y muchas veces no dimensionamos lo que ocurrió allí. Pero sabemos que hemos sido perdonados por esa ofrenda al cielo, ofrenda al Padre para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque queremos que nuestras familias perseveren en esa dirección por medio del Evangelio. Queremos perseverar y crecer, enseñar a nuestras generaciones, a nuestros hijos e hijas, de que al Dios que servimos es el Dios verdadero que salva, liberta, restaura y fortalece. Oramos, Señor, en este tiempo para que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros. Y también pedimos perdón, Señor, por nuestras ofensas. Queremos estar con limpia conciencia delante de ti y confiamos en que tú eres bueno, bondadoso y obra eso en nosotros. Gracias, Señor, te damos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir las Escrituras. Y vamos a leer Efesios 5, del 1 al 10. Siéntese nomás. Sí, pueden tomar sus asientos. Dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es, en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Que el Señor nos bendiga por medio de esta porción de su palabra. Podemos pasar a nuestras clases. Ya. Bien, vamos a hablar algo relacionado con lo que se acaba de leer. Y si hacemos memoria, lo que hemos estado hablando tiene estrecha relación con la vida y el carácter de las personas que quieren servir. Si alguien me puede refrescar la memoria, ¿qué fue lo que hablamos, vimos la semana pasada? Los diáconos, hablamos de los diáconos. Específicamente, ¿qué hablamos de los diáconos? Requisitos. Así es, estuvimos hablando de los requisitos de los diáconos, que es parte de un elemento fundamental en nuestra congregación y en cada iglesia local. Cuando hablamos de la importancia de tener los criterios en mente para seleccionar los hermanos y hermanas que van a estar sirviendo en el diaconado.
Entendemos que el diaconado es una honra de parte del Señor para poder servir a su iglesia y a su nombre, por lo cual entendemos que necesitamos tener en nuestra mente cuáles son los elementos importantes para poder reconocer estos hermanos que el Señor ha puesto en nuestra congregación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que toda la iglesia lo sepa? Porque es la iglesia en sí mismo, en conjunto, tanto hermanos fieles, miembros de la iglesia, así como los pastores, que también son parte de la iglesia, debemos de trabajar y servir para reconocer quiénes son estos hermanos que el Señor ha puesto para llevar su labor adelante. Ahora, lo que vamos a ver hoy, así como lo hicimos también con los pastores ancianos, vamos a ver un poco del reconocimiento y nombramiento de un diácono, aunque no dista mucho de lo que se habló en esa oportunidad en cuanto a los pastores, porque es fundamental también entender ciertos pasos a paso para llevar a cabo con limpia conciencia y con transparencia y apegados a la Escritura el reconocimiento y el nombramiento de estos hermanos y hermanas. Ahora, vamos a recordar que el diácono es un servidor, y específicamente el término que se utiliza se describe los que sirven a las mesas, y a los que sirven a las mesas tienen un nombre: los meseros. Así algunas traducciones lo han establecido, pero no es un asunto denigrante, sino un asunto de sensibilidad, porque las características que surgen en Hechos 6, los requisitos o las cualidades, el carácter que debían de tener era importante: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría también. Entonces era importante ver que quienes iban a tratar a las viudas de los griegos y otras labores, porque vamos a ver que es elemental, según los requisitos que vemos no solamente en Hechos 6, las cualidades, las competencias en cuanto al carácter, y lo que vemos en 1 Timoteo 3:8. Refresquemos nuestra memoria leyendo esa porción de las Escrituras para entender que los requisitos plantean un estándar que muchas veces se dice que es alto, pero al final de cuentas es un hermano comprometido con el Señor, que agradece al Señor, que ama al Señor y que busca glorificar al Señor. Así que vamos a leer los requisitos. Dice así la palabra del Señor: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos que es un oficio de confianza, no así directivo, pero es un oficio de confianza. Por eso es importante el reconocimiento de la iglesia, de la asamblea, de la membresía, para colocar y encomendar a estos hermanos a este oficio, a este ministerio. Es por ello que todos debemos de saber qué significan todas estas cualidades. Todos debemos de saber qué significa que sea honesto, sin doblez, y así sucesivamente. Nuevamente podemos recitar lo que son los requisitos. Entonces, un oficio, una labor importante. Hay algunos que les gusta utilizar el término que son amortiguadores, que amortiguan el peso del ministerio, que amortiguan incluso las relaciones entre los miembros en cuanto a las necesidades que pueden surgir, y es lo que finalmente vemos que se generó en la iglesia primitiva cuando surge esta necesidad. Algunos plantean que la necesidad da lugar a cada
cada ministerio. Ahora, podemos tener un criterio de base considerando eso, pero no sé si tendríamos que colocar ministerio y una lista interminable de cosas. Pero sí podemos entender al menos que los oficios permanentes es el servicio de los diáconos, diaconisas y también de los hermanos pastores, ancianos, obispos que están en las Escrituras. Entonces encontramos que es un oficio de confianza, no si bien directivo. Ahora, eso no quita que hay momentos en que se necesita escuchar su opinión de muchas cosas importantes en decisiones fundamentales, pero nuestra iglesia, que tiene visión en cuanto a la estructura de gobierno, que es congregacionalista, la voz de los hermanos cuentan y se manifiesta también con su opinión, incluso con su voto. Así normalmente tomamos decisiones que son importantes, delicadas, normalmente en nuestra congregación. Así que es parte de lo que nosotros hacemos como iglesia. Ahora, hemos observado los requisitos nuevamente y seguimos con la siguiente, Jairo. Y si observamos los requisitos, recordar, aquí sale apto para enseñar, eso no es. Se me quedó esa grabada ahí. En la siguiente, Jairo. Si bien observamos los requisitos, debemos de pensar que una labor fundamental del diácono en sí, de manera amplia, es modelar la adoración. Así como todo servidor reconocido públicamente por la iglesia, honrado por el Señor y dispuesto por el Señor, es modelar la adoración. ¿Por qué digo esto? Porque en sí mismo el término diácono se utiliza para describir el servicio y los términos utilizados en las Escrituras para hablar de servicio son sinónimos o se usan cuando se define lo que es la adoración. Entonces, al ser hermanos reconocidos para esta labor pública, deben de entender que es lo que encarna su oficio es tener la actitud de siervo y no tener cualquier actitud de siervo, sino la actitud específica de Cristo. La actitud de siervo como la que tuvo Cristo para llevar a cabo su ministerio. Si bien las labores iniciales fueron atender las mesas, eso no se detiene ahí, porque vemos que encontramos hermanos que comenzaron con ese servicio, pero terminaron siendo misioneros. Terminaron siendo un ejemplo de cómo era llevar a cabo con su familia el servicio de atender a las mesas e incluso después llevar la palabra del Señor más allá de sus fronteras. Y no sé si se acuerdan de alguno que haya hecho eso, un diácono que haya hecho eso. Normalmente recordamos al primer mártir, pero él no estaba casado, estaba soltero. Y fue promovido a la gloria siendo soltero, honrando al Señor, que fue Esteban. Pero cuando vemos a un hermano, siempre cuando queremos graficar un buen testimonio, pensamos en otro hermano que fue elegido dentro de ese grupo, en Hechos 6, que incluso fue bautista. O sea, bautizó, procedió con bautismo. Felipe, un hermano que estaba puesto a trabajar y atender a las viudas griegas, que servía a las mesas. Luego lo vemos predicando el evangelio en Samaria. Luego es transportado por el Señor para bautizar a un hombre, para dar testimonio a un hombre, al etíope, y bautiza, le explica el evangelio, y luego con el tiempo mantiene su ministerio, y vemos que sus hijas profetizaban sobre la palabra del Señor.
O sea, cuando vemos un hermano que queremos postular a que lleve a cabo esta labor de diácono o este oficio en la iglesia, quizás no estaríamos pensando en la proyección de qué va a ser de su vida, del hermano. Pero los requisitos que vemos en su vida, en su servicio, en su comportarse con la iglesia, en su vida privada, deberían en cierto sentido generar a nosotros tal confianza de que podemos entregarle sin miedo las labores que debe de llevar a cabo. Eso fue lo que pasó acá. Vemos a Felipe, un hermano que no se sintió degradado, sino que se sintió honrado naturalmente por la responsabilidad de llevar la labor del ministerio. Ahora, junto con el liderazgo de ancianos son normalmente los hermanos más visibles o más públicos, porque siempre se da la lista de los nombres de quiénes son los diáconos, quiénes son los pastores, quiénes son los ancianos, quiénes son las diaconisas. Y esa ya es una responsabilidad enorme, porque hay requisitos que en cierta medida nos están alumbrando a nosotros que estamos cumpliendo cierto estándar de cómo vivir. Ahora, ¿significa que no se peca? Por supuesto que no. Si hay alguien que no peca es porque está en la gloria del Señor. Pero todos los mortales pecamos. Todos los que estamos en este lado de la eternidad pecamos. Y por eso que necesitamos recordar el Evangelio constantemente. Me gustaría leer una porción sobre lo que fue el ministerio de Felipe. Podemos ver Hechos 9. Hechos 8. Bien, podemos ver aquí del versículo 1 en adelante, dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Vamos a parar ahí. O sea, estaba predicando el evangelio justamente cuando se generó una ola de persecución. Y había visto un compañero que fue honrado juntamente con él, jovencito, mucho más joven que él, morir por manos de los fariseos, del pueblo, que estaban siendo opositores del evangelio. Entonces, muchas veces hay una frase que no sé si aplica necesariamente como una ley constantemente, pero se dice que en momentos de crisis surgen liderazgos sólidos y fuertes. Aquí encontramos, en cierto sentido, que se confirma en dos periodos. Cuando había una división en la iglesia por las viudas, y ahora cuando se estaban yendo en contra de la iglesia. Y los hermanos estaban ahí dispuestos a dar la vida por el Señor. Y luego, en ese mismo capítulo, nos saltamos al versículo 26,
donde claramente vemos a Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Así que nuevamente su ministerio, desde las mesas a la predicación, y de la predicación a bautizar, y luego a seguir predicando donde el Señor lo transportó, porque termina el relato, termina el relato del capítulo 8, versículo 39, diciendo: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así que encontramos un hermano fiel. Encontramos un hermano que por la gracia del Señor pudo llevar a cabo no solamente su labor primera, sino que también hablar de Cristo. Y es por eso que hubo un tiempo que de manera exclusiva los diáconos eran quienes estaban encargados de la visitación, incluso eran un brazo fuerte en cuanto a la consejería bíblica. Y creo que no está errado, yo creo que está correcto en cuanto a considerar la importancia de la consejería bíblica, el manejo de las escrituras, desde los diáconos también para aconsejar, para atender las necesidades e incluso para asumir responsabilidades de esa índole. Si bien en los requisitos no está escrito que deben ser aptos para enseñar, pero en los requisitos sí habla de que deben ser fieles a la enseñanza, que guardan bien la fe, con limpia conciencia. Entonces, basándonos en eso, toda la iglesia debe estar consciente de esto para reconocer a los hermanos y hermanas que deben de servir en esa dirección. No solamente es arreglar algo material. Lo material importa porque aquí hay personas que necesitan congregarse constantemente para ser edificados en la gracia, ser edificados en el Señor. Ahora, nuevamente recordar, más adelante, que la iglesia, nuestra iglesia, reconoce la autonomía de la congregación local. Y lo que vemos en cursiva como un párrafo centrado es un extracto de nuestra declaración doctrinal de la iglesia. Y está diciendo que el Señor le entregó autoridad a la iglesia, a cada iglesia local, autoridad y autonomía para reconocer a sus propios líderes, elegir a sus propios pastores y ancianos y reconocer diáconos y diaconisas en la iglesia. Se reconoce el oficio de hombres y mujeres para llevar a cabo esta labor, entendiendo que es un oficio no así directivo, pero que están trabajando a la par con los pastores ancianos. Ahora, cada congregación es autónoma en sus decisiones, eso es importante. Entonces, el reconocimiento de los diáconos corresponde a la iglesia local. No podríamos esperar que alguien de afuera viniese a decir: reconozcan a él como diácono o diaconisa, o espérenme, yo les voy a traer un liderazgo completamente nuevo y los vamos a hacer un contrato por 5 años. Hermanos, eso, si bien hay iglesias que se ven en Estados Unidos que hacen eso, pero el modelo bíblico no es así. El modelo bíblico no es así. Bien, entonces encontramos principios de Hechos 6, como ya hemos mencionado, y lo vamos a leer. ¿Por qué no lo leí antes? Porque hay que hacer una distinción en cómo los líderes de la época, los apóstoles, el equipo pastoral de apóstoles, llevó a cabo el ejercicio de reconocimiento de estos varones que servían. Ahora, veamos esta porción de las Escrituras. Nuevamente es importante recordar, cuando nos acercamos a este texto de las Escrituras, entendemos bien que no aparece
expresamente la palabra diáconos, pero sí se describe su labor. Y es por eso que se vincula, y los traductores y la editorial de Sociedades Bíblicas Unidas coloca e interpreta este título, Lección de los 7 diáconos, porque los títulos no son inspirados, queridos hermanos. No es inspiración de Dios los títulos, ¿ya? Es una ayuda de la editorial que traduce la palabra del Señor. Así que, ¿qué dice? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Bien, ¿a quién se le encargó esto? Versículo 3. ¿A quién se le encargó? Sí, pero ¿quién debían de buscarlos? ¿Quiénes? La iglesia. De hecho, el versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de sus discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración. Y les dice a ellos: busquen hermanos de entre ustedes, a 7 varones. Entonces, ¿quién debía de hacer ese trabajo? La iglesia. Por eso es importante entender esto. Porque la iglesia en sí misma tiene la autoridad para reconocer, en este caso, a los diáconos y también a los pastores, que se describen más adelante. Es Dios quien ha puesto a la iglesia como el ente, o mejor dicho, el cuerpo, que sobrevé los dones de los hermanos. Ahora, eso se concentra mucho también en los pastores, que debemos de estar viendo lo que los hermanos están haciendo, ¿sí? Para también estar cumpliendo con nuestra labor de sobrevedor, de obispo. Pero de todas maneras, la iglesia es la que tiene la autoridad. El directorio pastoral no es que concentra toda la autoridad, es una autoridad que nosotros recibimos como mandato de parte de ustedes en reconocimiento del Señor que ha puesto a la iglesia para cumplir con esta labor. Entonces somos autoridad de la iglesia, sí, pero una autoridad delegada de parte de Dios, reconocida por la membresía. Entonces, por lo mismo, esa autoridad nosotros debemos de manifestarla principalmente en estos asuntos, que es fundamental. Ahora, puede tomar distintas formas. Principalmente funciona como un equipo de con labores específicas que se distribuyen. Hay veces que algunas iglesias forman como una estructura, mini estructura dentro de ella, como para ver todo lo que es el diaconado. Pero vemos que todos, en cierta medida, los que son reconocidos por la congregación como diáconos y diaconisas, deben de asumir cuáles son sus responsabilidades, o se les encarga las responsabilidades específicas, las labores específicas, y se distribuyen con el número que puedan ser estos hermanos que componen este grupo. Entonces, podemos decir que son facilitadores del ministerio, amortiguando la carga ministerial, que modelan la adoración, como haciendo una especie de resumen. Es un gran honor, queridos hermanos, ser puesto por el Señor para ser diácono. Ahora, ¿pasar por el diaconado es parte de la carrera ministerial? Pregunto. ¿Pasamos a ser diácono primero y después pasamos a ser pastores? ¿Y después de ser pastores, misioneros, profetas, apóstoles? No, no necesariamente. Hay hermanos que han pasado por ello, sí, pero no es algo estricto. No es algo lineal que haya establecido en la palabra del Señor. Y vamos a recordar un poco, y basándonos en Hechos 6, un poco de este orden, de este paso a paso, ¿ya? El proceso congregacional. No podemos tener orientación de parte del Señor si no vamos a la palabra de Dios y no oramos. La dirección de parte de Dios por medio de su palabra lo entrega expresamente, explícitamente, con los criterios
que nos dice los requisitos que debemos de ver. Ahora, la oración nos hace tener esa dirección interna también de parte del Señor y que el Señor vaya mostrándonos, dándonos ese discernimiento de cuáles son los dones particulares que los hermanos tienen y así también ver cómo el Señor los va honrando y colocando en el lugar del cuerpo que corresponda. Eso es importante. Tenemos la palabra del Señor, pero también necesitamos la oración y la oración de alguna forma el Señor la responde trayéndonos esa convicción, esa claridad, esa certeza. Y cuando no hemos tenido quizás la claridad y esa certeza o no hemos sido sabios en cuanto a los tiempos, ocurren ciertas situaciones que podríamos haber evitado. Entonces, después de eso, se presentan nominaciones cuando tenemos claridad, hemos sido guiados, tenemos ciertas convicciones, hemos visto el carácter del hermano y de la hermana. Se desarrolla una evaluación doctrinal, de carácter y un llamado del postulante por el equipo pastoral del momento. Los pastores también reciben las nominaciones, pero parte de nuestra responsabilidad también es interiorizarnos en la vida de estos hermanos. Entonces, no es solamente colocar un nombre y luego inmediatamente se asume que va a ser, sino que tenemos que tener entrevista con el hermano. Y no solamente preguntarle si desea hacerlo, eso es lo primero, pero no lo más relevante. Lo más relevante también es su carácter, su vida familiar, cómo está tratando con ciertas cosas. Lo otro también es elemental, pero determinante es si el Señor está respaldando por medio de su carácter y el testimonio de su familia. Entonces los pastores presentan una resolución con indicaciones a considerar de capacitación, formación y desarrollo sobre los postulantes de la iglesia. ¿Por qué es importante al menos asegurarnos de que los hermanos manejen las doctrinas fundamentales de nuestra congregación? Porque ellos también son hermanos que pueden dar respuestas en momentos específicos y son, primero, creyentes que deben de manejar la fe en la cual han declarado creer. Entonces, por eso es importante evaluar al menos las doctrinas fundamentales que tenemos como iglesia y si bien que no sean eruditos en cada una de ellas y que manejen hasta la última coma, no, pero sí importante que sí puedan dar una respuesta de la fe que creen, que dicen tener. Eso es para todo creyente, hermanos. Todos los creyentes en sí mismos debemos de estar preparados para dar defensa de nuestra fe. Entonces es importante esto. Y a la vez, esa cuota de consejería. Si queremos tener un hermano que dé consejos a diferentes hermanos en diferentes etapas, necesitan estar preparados por medio de la palabra del Señor. Pero todo eso no es necesariamente un requisito de sí o sí, pero sí es algo que nos gustaría que en algún momento se dé. Y nuevamente, con todo este proceso debemos de hacer una pausa y seguir orando. Debemos de seguir orando. En realidad, todo el proceso siempre debe estar acompañado con oración, acompañado con mucha oración. No solamente tiempo congregacional de oración, sino también tiempo particular de oración. Este es el tiempo también en medio de este proceso para que la iglesia observe algunos asuntos que puedan procurar o preocupar. Si hay algo que de la vida del hermano que pueda generar alguna duda, la vida de la hermana que pueda generar alguna preocupación. Es el momento para nosotros decir, bueno, tenemos que atender esto y evaluar si realmente eso es motivo para desestimar el posible reconocimiento de la hermana o el hermano o algo que se debe de tratar para acompañarla en el proceso. Entonces se le brinda oportunidades de servicio intencionales relacionadas con el servicio diaconal. Y esto es clave, porque si ven los requisitos, cuando se habla de los diáconos, se habla de estar puesto a prueba. ¿Se dieron cuenta de eso?
Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. No les voy a hablar de muchas realidades porque hay muchas realidades como han interpretado este pasaje. Pero sí puntualizar lo siguiente, de que este puesto a prueba es observar cómo se desenvuelve en ciertas labores específicas que debería asumir cuando ya fuese reconocido oficialmente por la asamblea como un diácono de la iglesia. Eso es parte de algo que se debe de hacer. Incorporar más hermanos para el servicio, no solamente para que puedan ejercitar sus dones, sino también con el propósito detrás de ser fieles a este versículo 10 de 1 Timoteo 3, ponerlos a prueba. Ahora, no solamente poner a prueba su labor, sino también su carácter en medio del cumplimiento de esa labor. Eso es importante. Ser hermanos dedicados a la unidad de la iglesia. Ese es el espíritu que se ve desde Hechos 6 y así también posteriormente. La unidad de la iglesia. Tratar con las viudas fue un propósito de mantener la unidad, que no haya división, que la iglesia no terminase siendo una iglesia judía y otra de los griegos, y así, por llamarlo de una forma, porque no se supo servir a las necesidades de la congregación. No, siempre es con unidad, siempre es pensando que cuidamos el cuerpo de Cristo, la unidad que el Señor nos entregó por medio de su sacrificio. Entonces, una vez, después de entender esto, ir quemando las etapas, vemos un tiempo de cúlmine, donde se lleva a cabo la votación congregacional, después de haber presentado todas nuestras observaciones, haber estado orando, de haberlo puesto a prueba, de haber invertido el liderazgo tiempo en él para examinarlo, para alentarlo, para corregirlo, para incluso nosotros conocerlo con mayor detalle, podemos proceder con el reconocimiento que entiendo yo que es por mano alzada. Bien, hasta ahí. No sé si surgen algunas preguntas. No sé si se dan cuenta que esta clase ha sido como un poco de cierre, recordando algunas cosas, pero recordando otras y aplicándolas especialmente al tema del diaconado. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Ya. ¿No? Ok. Ya. No, yo creo que, o sea, no lo podemos tener 5 años a prueba, pero sí dentro de un tiempo prudente y de acuerdo pienso dentro de un año, 6 meses, todo depende. Yo creo que todo depende de cuando comencemos el proceso, anunciemos a los hermanos que debemos de estar viendo, acompañando y conociendo, y junto con ello, cuándo es lo que nosotros proyectamos para terminar con el reconocimiento de ellos. Por ejemplo, si decimos que empezamos el proceso en abril y tenemos pensado en que al final de año vamos a estar reconociendo, dentro de esos meses deberíamos de estar estableciéndolo como un periodo de prueba. Ahora, eso dentro de lo oficial. Pero si el hermano se involucra de siempre en el servicio, probablemente eso ya tengamos una apreciación expresa de cómo se desenvuelve él como creyente en el servicio y cómo guía a su familia, cómo presenta el testimonio de su familia. Entonces, decir una cantidad de meses específicas no creo que es lo apropiado, sino que con un análisis más certero de los casos en particular. Normalmente a veces tenemos los cursos de membresía, ya el curso de membresía dura 3 meses, 4 meses, el curso de bautismo en 3, también 3 meses aproximadamente. Creo que no sé si es lo más apropiado establecer en cuanto a esto
también un límite de tiempo, pero no se debe extender al infinito, sino que debe ser sabio y prudente, de acuerdo con las personas que podamos estar trabajando en ese momento. Bien, ahora, después de finalizar, encontramos eso, la iglesia confirma lo que Dios ha obrado, se ora en señal de instalación como diáconos, y entendemos que es un siervo donde ejercita sus dones para el avance de la iglesia y la propagación del evangelio. En realidad, cada servicio público que hacemos es con ese fin. Cada servicio y ministerio que se establece en la iglesia es para que la iglesia crezca, avance y podemos decir que se reproduzca también con otras iglesias locales y con la propagación del evangelio. Haciendo eso es sinónimo de estar propagando el evangelio. Bien, y ahí tenemos la cita de Hechos 8 que ya leímos, pero Hechos 21 no la hemos visitado, así que acompáñenme para allá para terminar. Y vamos a estar leyendo esa porción donde encontramos a las hijas de Felipe donde se da testimonio de ellas. Versículos 8 en adelante dice: al otro día salieron Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Aquí está Lucas relatando en primera persona también lo que estaba viviendo. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, el hospedador. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos en Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. El contexto también era difícil, y aún así el testimonio de Felipe y de sus hijas permanecía. Un hermano siervo donde ejercitó sus dones, partiendo de servir a las mesas, y lo llevó el Señor a tener un reconocimiento y mucha confianza en la fe. Bien. ¿Tiene algún hermano en memoria que pueda decir diácono o diaconisa que haya servido para el beneficio de su vida y puede decir: es un hermano de mucha confianza en la fe? La semana pasada reconocimos a nuestros hermanos, pero de manera particular, en la historia, tomando el caso de Felipe, ¿han visto algún hermano que ha trascendido con su testimonio en su mente y en su corazón? Bueno, es una honra que el Señor concede a los suyos. Así que bien, vamos a terminar orando, nos ponemos en pie. Y oramos. Padre, en glorioso nombre de Jesús, bendecimos tu nombre porque tú eres digno de ser adorado, tu gracia es siempre fiel, siempre abundante, desbordante y nos sustenta. Gracias, Señor, porque probablemente en nuestra mente en algún momento jamás hubiese imaginado estar en tus negocios, pero estamos acá, Señor, estamos acá y agradecidos porque cual sea la labor que cumplamos en tu iglesia, es un honor servirte, es un privilegio servirte, es una bendición del cielo que no se compara con nada terrenal el poder ser contados como aquellos que te adoran.
Señor, ayúdanos a modelar esa adoración con el rol que cumplamos en nuestra iglesia, sea como pastores, como diáconos, diaconisas, como maestros de escuela dominical, como hermanos que están encargados de consejería, como hermanos que están acompañando a los que sufren, como hermanos que atienden a, a las familias en general, como aquellos que lideran a los jóvenes. Señor, es un privilegio y ayúdanos a entenderlo así. Ayúdanos a que si vamos a dejar un legado el día de mañana sea el testimonio de tu gracia obrando en hombres y mujeres pecadoras y que en respuesta y gratitud a ti fueron capaces de llevar el Evangelio donde ellos no se imaginaron. Gracias, Señor, por tu amor y gracias también por los alimentos que vamos a servirnos en este tiempo de receso. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.